Lo mismo sucede con el planeta y lo que llaman universo, lo que ven en formas redondeadas en el firmamento, que llaman planetas, no son sus formas correctas, estos son conos cristales que forman figuras geométricas, pero al estar envueltos en basura cósmica ustedes las ven redondas y no ven sus formas verdaderas. Todo lo que ustedes han ido plasmando y ejecutando a través de la evolución son necesidades que esa carcasa que los envuelve ha requerido para su propio sustento, y esta ha sido sumamente importante para el albergue de sus verdaderos hologramas mentales. La especie hombre diseminada en la creación son hologramas mentales, los cuales se expresan de una forma determinada, con la cual fueron creados y emanados por la mente universal. Al ser todos nosotros energías, pensamientos, y al pertenecer a la mente del ser uno tenemos una forma definida, hombre, y es esta forma la que nos acompaña en la eternidad de nuestra existencia. 233. Ustedes no tienen carcasas que los albergan, como nosotros llegamos a formar esta carcasa. No, nosotros no tenemos carcasas, porque somos hologramas puros, sin distorsión y sin deformaciones. No es una carcasa como ustedes lo están imaginando. En realidad es una sola energía que va descendiendo en su frecuencia, ritmo y vibración, y que al final se ve como ustedes son. Conforme va descendiendo la imagen se vuelve cada vez más burda y tosca, pero al final son ustedes mismos. 234. ¿Nos pueden dar un ejemplo? El universo se expresa a través de ondas magnéticas y frecuencias eléctricas. Un buen ejemplo sería, un televisor de imagen análoga, energía densa cuerpo material, un televisor de imagen digital, energía medio densa alma, y por último un televisor de imagen en alta definición, energía sutil espíritu. Una onda electromagnética es una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. Estos dos campos se propagan en una misma dirección pero en planos octogonales. Es de conocimiento que una variación en el campo magnético repercute en el campo eléctrico y viceversa. Toda onda electromagnética se propaga, con la velocidad de la luz, o sea cerca de 300.000 km por segundo en la superficie terrestre. La comunicación de satélites se realiza por las ondas celulares de la luz y por las ondas electromagnéticas. Lo que conocemos como antimateria no es otra cosa que las mismas partículas de luz pero al contrario, o sea con sus características invertidas. Es importante saber que es el astrosol el mayor y más importante fuente de ondas electromagnéticas para los seres humanos y para el planeta, cuyas vidas dependen del calor y de la luz que se recibe del Sol a través de sus ondas electromagnéticas. Lo que verdaderamente va a causar un cambio en ustedes es el alineamiento cósmico, porque a través de las realidades que se van a colocar una detrás de la otra, los rayos del Sol ultramagnéticos pasarán primero por ellas y llegarán a ustedes llenos de rayos de luz fotónico. Mejor dicho, la luminosidad de estos rayos, serán los encargados de curarlos, para que ustedes comiencen a ver su realidad tal cual es. Eso hará que ustedes coloquen sus espejos holográficos mentales frente a esa luminosidad y al hacerlo la distorsión, o sea la visión errada, se convertirá en verdadera. 235. ¿Qué son los espejos holográficos mentales? Sabemos que el universo está formado de cristales, energía. Los cristales tienen millones de formas, colores, ritmos, vibraciones, frecuencias, etc. Cuando se juntan realizan las formas deseadas y trabajan en lo que fueron grabados. Decimos que todos nosotros somos holografías, pero, ¿qué es una holografía sino cristales unidos y grabados? Podemos darle infinidad de nombres, pero siempre llegaremos al cristal, energía, al origen de la creatividad. Cuando los cristales salen del deseo creador tienen la forma y la grabación de ese deseo, queremos decir que la holografía impresa tendrá la cantidad, forma, vibración, frecuencia, ritmo y colores suficientes de cristales que compondrán ese deseo creador, idea.
Cuando el deseo no es creador pero sí procreador, entonces ese deseo emanará cristales insuficientes, los cuales no podrán componer una idea completa, estará dispersada, porque no contiene en sí misma la cantidad numérica de cristales que esa idea necesitaba para poder concretizarse. El deseo creador son millones de cristales que cuando salen de ese deseo se reflejan con la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Uno refleja al otro, comunicándose en una misma frecuencia e idea. Son millones de espejos que reflejan una imagen verdadera del deseo y este al ser verdadero, ejecutará el deseo con la perfección de lo deseado. Los cristales que ustedes poseen no están nítidos, entonces cuando ustedes desean con el ego, ellos no se reflejan con la exactitud que se requiere, porque el reflejo es opaco, sin mucho entendimiento, conocimiento y poco amor. La holografía mental de ustedes aún le falta para captar la verdad universal. Los espejos que componen sus cristales están aún sin luz, por eso les decimos que la luminosidad de los fotones será muy necesaria, porque los ayudará a que los espejos se limpien y puedan reflejar imágenes verdaderas y no densas como las que ustedes emanan. Este es el motivo por el cual les hablamos del mercurio, es el elemento necesario para que sus espejos cristales tengan una imagen real y no distorsionada. 236, nos pueden dar un ejemplo de una imagen verdadera y una distorsionada. Primeramente el planeta Tera, no es como ustedes lo ven. Tera es un átomo en el universo. Átomo. Del latín, atomum y del griego, indivisible. Es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Una molécula es una partícula formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces covalentes, de forma que permanecen unidos el tiempo suficiente como para completar un número considerable de vibraciones moleculares. Cuando millones de átomos se agrupan conforman las formas que ustedes ven, dependiendo de la cantidad de electrones, protones y de las ondas electromagnéticas, despedirán diferentes colores. La vibración del átomo dependerá de la intensidad y rapidez en su giro alrededor del núcleo, eso determinará la frecuencia y el ritmo. Cuando ustedes están felices levantan la frecuencia y rapidez de los electrones que giran alrededor del átomo, de esta manera ustedes se sentirán leves, diáfanos y todo será alegría y bienestar. Cuando ustedes están tristes sentirán pesadez, sueño y cansancio, significa que sus electrones se mueven lentamente alrededor del núcleo del átomo. Este conocimiento lo saben los metafísicos y alquimistas hasta cierto punto, pero la mayoría de los seres del planeta no tienen este conocimiento. Lo único que saben los místicos, religiosos y la mayoría de la gente, es que deben estar alegres, deben amar, tienen que ser buenas personas y muy positivos, pero no se les explica la razón de ello, ni el porqué de estos sentimientos. En esto consiste la distorsión. El no saber a ciencia cierta lo que sucede con cada uno de ustedes. La mayoría nace, vive, procrea, desencarna y no saben ni por qué lo hicieron. La distorsión es la ignorancia, la falta de conocimiento y visión, el ver la vida de una manera tan irreal y fantasiosa. La distorsión también consiste en qué posición se encuentran los cristales dentro de cada uno de ustedes. Los cristales cuando se agrupan forman átomos, partículas, moléculas etc. Estos cristales unidos forman las energías pensamientos, que no son otra cosa que átomos, partículas, moléculas etc. Las diferencias entre ustedes se van a producir por la cantidad, vibración, frecuencia y colores que estos cristales contengan en sí mismos, o sea cómo fueron grabados. Si son energías pensamientos negativos enfermos podemos imaginar que los átomos negativos enfermos se atrajeron entre sí y se aglomeraron de tal manera que formarán una piedra negra y densa donde sus protones y
Electrones estarán tan densos y pesados que les producirá pesar, malestar, angustia, tristeza, cólera, rabia y mucho más. Los cristales en estas condiciones no podrán ayudar en nada, están opacos, sin luz y totalmente lentos. Los espejos reflejos de la comunicación entre ellos, estarán anulados. 237, donde se encuentra en nuestra mente la luz del entendimiento. Si hablamos de macro y microuniverso, tenemos que saber que el sol de la mente se encuentra en la pineal antimateria, lado derecho del cerebro. Es ahí que los cristales de energías pensamiento se iluminarán y se alimentarán de la luz del conocimiento, entendimiento y amor. La pineal es el sol interno de cada uno de ustedes, es ahí donde se realiza la alquimia, es el laboratorio de transmutación y es donde el ser energético, espíritu, de luz se gesta. Cuando la glándula pineal antimateria se activa conscientemente en el ser, su cristal o sea su prisma, girará como una antena y se colocará correctamente frente al astrosol, alimentándose de su luminosidad. El astrosol en el macrocosmos es un reservorio de energías pensamientos elevadas que nutren de conocimiento, entendimiento y amor al universo entero. Es un proceso, donde las energías pensamientos elevadas de la mente se alimentan de su sol interno llamado, glándula pineal antimateria y ésta a la vez se nutre de su astrosol externo llamado, cúpula primaria. Todos se retroalimentan de todos, es un axioma universal. Las energías pensamientos elevadas del universo tienen que estar conectadas a su centro, a su voltaje electromagnético del universo, o sea del ser uno. 238. ¿Qué sucede con las energías pensamientos enfermas? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se mantienen si no tienen la alimentación de su centro, de su glándula pineal antimateria? Las energías pensamientos enfermas se alimentan de la electricidad que emana del cerebro en forma general. Ellas viven en el lado izquierdo del cerebro, por lo tanto vivirán el tiempo que esa parte las mantenga vivas. Cuando la energía desencarna, las energías pensamientos enfermas se albergarán inmediatamente en otro cerebro que les dé el alimento negativo y enfermo que ellas necesitan para continuar viviendo. Así se podrán mantener por mucho tiempo, hasta que encuentren un cerebro que despierte y que comience conscientemente a combatirlas y a transmutarlas. Aquí no tienen escape, porque al ser transformadas en energías pensamientos elevadas, no podrán continuar haciendo daño. 239. ¿Cuál es la colocación correcta hacia el astrosol de nuestro prisma glándula pineal antimateria? El prisma de la glándula pineal antimateria es un triángulo cónico, cuya punta debe de estar dirigida hacia el universo. Esta explicación le concierne a un triángulo que funciona correctamente, pero por lo general en la mayoría de. Pero por lo general, ustedes el triángulo no apunta hacia el universo. Primero porque su punta, glándula pineal antimateria, no está formada y segundo, porque el triángulo al no estar unido, impide captar la comunicación universal. Significa que muchos de ustedes aún no han activado la antena, todavía trabajan con sus tres cuerpos separados, no los han unido en un trabajo universal. Para activar la glándula pineal antimateria, ustedes tienen que unir la glándula rímea, psiquis-alma, con la glándula pituitaria, materia físico. Al trabajar en conjunto con estas dos glándulas, podrán activar la pineal, mente-espíritu, solo así formarán el triángulo llamado, tríada de la consciencia. 240, ¿qué significa, tríada de la conciencia? Para que el prisma del triángulo formado por las tres glándulas funcione correctamente, deberá ser cónico. Significa que tendrá que trabajar con, volumen, materia físico, circunferencia, psiquis-alma, y profundidad, mente-espíritu. Esto es lo que llamamos tríada de la consciencia. Este es el verdadero holograma del que ustedes están formados. Una mayor visión de ustedes mismos y del entorno en que viven.
241. ¿Cómo podemos transmutar nuestras emociones negativas enfermas si no hemos formado la tríada de la consciencia? La tríada de la consciencia, o sea, el despertar de la consciencia, se activa desde el primer deseo creador que el ser activa en sí mismo. En el primer instante en que el ser desea y anhela su despertar interior y coloca su voluntad, su trabajo y esfuerzo en ese menester, las tres glándulas se unen y comienzan a trabajar juntas, formando el triángulo. Es aquí donde el holograma dormido se activará, despertará de su letargo y comenzará a funcionar. Deberá ser ayudado por el proceso positivo de la energía pensamiento, para que comience a trabajar correctamente. 242. Los seres que están entrando al alineamiento cósmico en el 2014, deben de tener su tríada de la consciencia formada. No es necesario que tengan la tríada de la consciencia formada, suficiente es que la hayan activado en el transcurso de la entrada, la cual durará 200 años. Cuando decimos que la tengan activada, significa que el deseo creador de su mente lo anheló profundamente con creencia, voluntad y con verdadera y auténtica profundidad de sentimiento. Este acto será suficiente para que él mismo se permita la entrada y el comienzo de su propia transmutación energética y sobre todo, la elevación de sus energías pensamientos. Se recuerdan en el segundo libro, cuando nosotros los seramitas entramos en el cono norte del planeta, donde encontramos un enorme yacimiento de piedras de cuarzo y nos establecimos ahí fundando la ciudad interna. Ustedes tienen que hacer igual. Dentro de ustedes existe un yacimiento enorme de piedras de cuarzo en el cono norte del cerebro que es, la mente glándula pineal antimateria, es ahí que deben entrar y fundar su ciudad interna de pensamientos elevados, solo así podrán entender lo que les estamos enseñando. 243. Entonces los que no activen su deseo creador en el año 2014, estarán fuera del alineamiento cósmico. La entrada al alineamiento cósmico dará comienzo en el 2014, pero tendrá 200 años para alinearse correctamente. En ese transcurso los seres tendrán todas las oportunidades de activar su deseo creador y realizar su trabajo interno. Estamos seguros que los cambios en el planeta, sumado a los muchos acontecimientos de abertura mental que todos ustedes tendrán, traerá el despertar y activará el deseo creador. Paralelamente al despertar de todos los seres de bien, sabemos que la fuerza negativa enferma hará todo lo posible para mantener el control que hasta ahora ha tenido. A través de muchas experiencias y vivencias, el bien prevalecerá, pero esos cambios traerán mucho sufrimiento. Ustedes tendrán que activar otro programa que se encuentra dentro de ustedes, se llama, renuncia. Si el deseo creador es auténtico y va acompañado de la renuncia, entonces habrán logrado su meta, porque es el espíritu el que prevalecerá, ya que se desprenderá de todas las necesidades materiales, superfluas e inútiles que el ego les ha exigido en todos los tiempos. 244. El haber entrado al alineamiento cósmico en esos 200 años es una garantía para la elevación y la transmutación de las energías pensamientos negativas enfermas. Si el deseo creador es auténtico, profundo y real en el transcurso de los 200 años, será una garantía. Si al final de los 200 años el ser no lo desea con verdad de sentimiento, entonces no llegará a la meta establecida, quedará relegado 21,000 años más para poder salir del planeta. Dependerá mucho de su grado vibratorio para ver si sus energías pensamientos servirán al Yeti o a la criatura de Alfa Nova. En el lapso de los 7000 años las energías pensamientos positivas, comenzarán a entrar a la ciudad interna por el cono norte, para prepararse a su verdadera salida. Aquellas energías pensamientos que en el lapso de 7000 años no logran llegar al grado vibratorio 9 que se necesita para salir del planeta, entonces se encarnarán en el Yeti para ayudarlo a evolucionar y a elevar. Y por último,
las energías pensamientos negativas enfermas comenzarán a emigrar por el cono sur para ir a Alfa Nova, donde se encarnarán en la criatura que se encuentra en ella para ayudarla a evolucionar. 245. Si en la luz solar los fotones son energías pensamientos elevados, ¿qué tipo de energías están en la luz artificial, por ejemplo en una bombilla eléctrica, en el fuego, el rayo, en un cable eléctrico, etc.? Las energías pensamientos al pertenecer a la mente universal no tienen condiciones de subsistir en la electricidad burda y densa como la corriente eléctrica que ustedes conocen. La electricidad de las energías pensamientos, aunque sean de muy baja vibración, no pertenece a los elementos de una corriente eléctrica. El pensamiento siempre es más rápido que la velocidad de la luz, por eso siempre deberá albergarse en el cerebro de un semejante, cuya electricidad cerebral le permitirá continuar viviendo. La energía del pensamiento no se le puede comparar a la electricidad básica, puesto que los elementos de los pensamientos están grabados de experiencias y vivencias y la electricidad convencional son elementos básicos y primarios. Las energías pensamientos también pueden subsistir en el electromagnetismo del planeta, puesto que él representa al cerebro planetario de Tera. 246. Si el magnetismo y la gravedad atraen a las energías pensamientos y estos factores son procesos químicos, se podría almacenar artificialmente los pensamientos y guardarlos en algún aparato que los mantenga vivos. No, lo único que mantiene vivo a las energías pensamientos es la mente. La gravedad y el magnetismo son parte de la mente, por este motivo ellos se pueden mantener vivos. Todo lo que existe dentro de la mente universal es eterno, muchas veces su continuidad no será de la misma manera, porque sabemos que lo creado no se acaba, solo se transforma. 247, ¿qué significa para nosotros, activar el programa, renuncia? El principio único creó todo lo existente a través de su deseo creador. Sus hijos pensamientos heredaron esta cualidad y con ella han realizado infinidad de creaciones beneficiosas para su hacedor y para toda la creación. Este deseo positivo, equilibrado, ecuánime, imparcial, justo y funcional es lo que ha mantenido en perfecto orden al universo, o sea, al ser uno. El deseo creador se activa en el principio único, cuando debe mantener el orden y el equilibrio para sí mismo y para todo lo existente que vive dentro de él. Esta es la manera como el ser uno se mantiene, joven, dinámico, activo y siempre renovado. La infinidad de energías pensamientos, diseminados en el todo por el todo, nos mantenemos perfectamente en armonía con nuestro Creador. Nosotros a través de él también nos renovamos constantemente por el efecto energético que recibimos de él. Por esta razón nosotros al estar conectados a nuestro centro recibimos absolutamente todos los beneficios. Significa que al estar unidos con él, tenemos dentro de nosotros el deseo creador de nuestro Padre y al tenerlo somos tan creadores como él. La distorsión en ustedes trajo como consecuencia la desconexión con el centro de creación. Al quedarse separados del centro creativo universal, ustedes formaron su propio centro y a través de él han regido sus vidas. Este centro procreado por ustedes mismos se llama ego. A partir del ego ustedes han proyectado sus vidas y es el ego quien también las comanda. El deseo creador se transformó en deseo procreador y a través del deseo procreador, ustedes comenzaron a reprogramar las necesidades de sus hologramas, inventando fantasiosamente condiciones y exigencias para satisfacer al ego. El centro de ustedes, o sea el ego, les exige cada vez más, compensar sus carencias para sentirse vivo y necesario. Como ustedes aún no tienen el conocimiento, entendimiento y amor universal, ni tampoco el deseo creador porque no están conectados con el centro universal, entonces giran sus vidas alrededor de su propio centro, el ego, y esta manera de vivir es aquella, donde el ser no vive de acuerdo a la altura, circunferencia y profundidad,
sino que vive de acuerdo a sus propias necesidades básicas que son, peso y volumen. Podríamos compararlas a las emociones negativas enfermas que ustedes llaman egoísmo, indiferencia, indolencia, apatía, despreocupación, negligencia, desgana, abandono, inacción, pasividad, displicencia, insensibilidad y desinterés. Cuando ustedes viven a través del ego, siempre serán personas indiferentes al prójimo y a la realidad de sus vidas. Mientras satisfagan sus necesidades egoístas de peso y volumen o sea de materialidad, nunca verán o sentirán las necesidades ajenas y a nivel planetario. El despertar significa tener la visión global de ustedes mismos, del entorno y de sus semejantes. Cuando el ser activa su tríada de la conciencia, su visión cambia porque no será el ego que lo impulse en su vida, será el deseo creador, de verse a sí mismo y de ver el lugar donde él vive y se desarrolla. Ya no dirá yo, él dirá nosotros, esa es la gran diferencia. Para llegar a vivir conscientemente y con verdad, deberán activar dentro de ustedes el programa, renuncia. Significa la remoción del ego, para dar paso al deseo creador, porque el centro de sus vidas no serán ustedes mismos, será todos los seres del planeta y del universo. Solo aquí se habrán conectado con su centro, con su creador, la mente universal. 249. Como nuestro holograma procreó el ego, ¿de qué imagen lo imitó? Separarse del creador significó para ustedes, perder la consciencia. El quedarse sin consciencia, significó el olvido total de sí mismos. Describir lo que sucedió con ustedes es entrar en infinidad de detalles y explicaciones. Podemos decirles que ustedes perdieron la memoria, sufrieron amnesia de su origen y de su realidad. Sus hologramas se reprogramaron por 3 dispositivos que ustedes activaron llamados, antagonismo, sobrevivencia y causa y efecto. Al anular la consciencia, libertad y amor, se vieron totalmente inmersos en la oscuridad de sus mentes. La consciencia, libertad y amor eran sentimientos demasiado subjetivos para mantenerlos vivos dentro de ustedes, entonces lo que prevaleció en el estado anómalo en que se encontraban, eran los sentidos instintivos, antagonismo, las sensaciones, libertad, y lo agradable o desagradable, amor. De estas 3 emociones negativas se conformó el ego. Este fue el espejo de donde todo lo que ustedes son, se construyó. Paso por paso a través de esas 3 emociones, ustedes se fueron formando, la imagen holográfica en sus espejos cerebrales mantenía constantemente ese reflejo y a pesar que estaba totalmente equivocado y distorsionado, fue lo único que los mantuvo vivos. El ego, fue la tabla de salvación. Ustedes se agarraron fuertemente a él para no perecer. Nosotros los eramitas y los voluntarios ayaplianos de las naves tuvimos que aceptarlo, porque fue la única manera de no perderlos totalmente. El ego se convirtió en la imagen de ustedes mismos reflejadas en los espejos de la energía, la cual los irradiaba constantemente, como para indicarles que ustedes no habían perecido, que estaban vivos y que de esa manera no olvidarían que algún día regresarían. A través del ego nosotros nos hemos comunicado con ustedes en todos los tiempos, hemos podido mandarles irradiaciones y destellos de consciencia, así ustedes reaccionan y cuando lo hacen graban. Lentamente, poco a poco los estamos recuperando. 250. Debemos transmutar nuestro ego para recuperar los 3 sentimientos que perdimos. Así es. Cuando ustedes transmuten sus emociones negativas enfermas y las conviertan en energías, pensamientos positivos del lado derecho del cerebro, automáticamente estarán recuperando la consciencia, la libertad y el amor. Estos 3 sentimientos anularán el ego, porque ustedes se conectarán a la fuente de energía cósmica. La imagen de sí mismos desaparecerá, porque ya no serán el centro de su cerebro individual, sino que pertenecerán al centro de la mente universal. Cuando suceda,
nosotros sus hermanos mayores nos comunicaremos con ustedes a través de la fuente energética del universo, o sea la glándula pineal, ya que ella estará conectada con la fuente mayor y única, el principio único. 251. ¿Cómo podemos lograrlo individualmente si nos encontramos muchas veces rodeados de negatividad? Sí, comprendemos el esfuerzo que los seres de bien están realizando. No es fácil, puesto que hoy en día los que están despertando son los pioneros del gran cambio que se realizará, y por ser los primeros, son los que más van a sufrir, porque sus vidas se desplazan y entrelazan con la negatividad y la ignorancia. Sabemos que el despertar hoy en día, es para los seres osados y valientes, porque es el camino escogido que muchos de ustedes han elegido, es la vida que el espíritu los impulsa por un conocimiento interno y una sabiduría innata. Pero también en ese despertar deberá reinar el equilibrio de sus obras, acciones y pensamientos. El despertar de la consciencia, de la vida interior, es muy importante, pero si este despertar no se realiza con mucho equilibrio, generalmente se tiende a exagerar en su contenido, entendimiento y proyección en sus vidas. Queremos decir, que la creencia interna rige sus actos y acciones y deja para atrás lo natural, lo espontáneo, lo increíblemente humano que los hace ser diferentes a los demás. Esta realización interna y el querer hacerla lo mejor que pueden, a veces los convierte en personas inflexibles y juzgadoras de los demás, queriendo en ese afán convertir y transformar a todos los seres queridos que viven al alrededor de ustedes. Entonces comienzan a presionar y a olvidarse que deben ante todo respetar el espacio de los otros y entender que el ritmo de cada uno es diferente. ¿Cuáles son los problemas que se presentan cuando se escoge el camino espiritual? Sentir que nadie los entiende. Percibir que los demás los ven diferente. Querer que los demás piensen igual que ustedes. Hablar todo el día del mismo tema. Sentir que los demás son ignorantes. Descubrir que la pareja no desea lo mismo que ustedes. Querer que la pareja o los hijos lleven el mismo ritmo. Recomendar infinidad de libros a todos los amigos. Sentir que están a miles de kilómetros de distancia. No se sienten ubicados cuando asisten a una reunión. Se comienzan a convertir en una persona retraída. Se cierran en ustedes mismos. Miran a los demás de arriba. Nada les puede suceder porque están protegidos por Dios. Se sienten escogidos e iluminados. Creer que tal o cual creencia es la verdad absoluta. Mirar a los demás con mucha pena. Creer con absoluta certeza que están en el camino correcto. Estos tipos de emociones están equivocadas. Cuando comiencen a sentir estas emociones distorsionadas, tienen que entender que el camino que están recorriendo no está correcto. La verdadera elevación, al contrario de estas emociones erradas, los deberá hacer sentir